Bendiciones para todos, qué gozo es estar de regreso acá en la Iglesia Bautista Vida Abundante, estudiando la palabra del Señor en esta reunión de escuela dominical. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este día para poder estudiar su palabra y poder sacarle un gran provecho a esos principios básicos de cómo vivir a través de la fe en esta vida que el Señor nos ha permitido tener. Vayamos al Señor en oración. Padre, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por permitirnos estar de regreso juntos estudiando tu palabra. Queremos suplicar, Señor, que tú nos ayudes a escudriñar estos principios que nos ayudarán a vivir en base a la fe que hemos depositado en tu Hijo Jesucristo. Rogamos que tú nos guíes, que tú nos enseñes, Señor, esa voluntad que tú tienes, esa voluntad en la que tú quieres que vivamos, Señor. Ayúdanos porque queremos aprender cada día más a honrarte y a glorificarte y a vivir vidas que te exalten a ti. Guía, Señor, nuestros pensamientos, nuestras palabras, y te suplico por todos aquellos que estarán reunidos, Señor, estudiando tu palabra. Abre sus mentes y sus corazones para que tu palabra llegue hasta el fondo de ellos. Pues te lo rogamos, Señor, en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta ocasión vamos a estudiar el tema que lleva como título Mostrando tu fe en tus conversaciones. Este día vamos a ver cómo la palabra nos enseña a que si vivimos en fe a Cristo, nuestras conversaciones deben de ser la manera como deben de ser llevadas hasta ese momento cuando hablamos con otras personas. El pasaje que vamos a estudiar en este día está en Santiago capítulo 3 y vamos a estudiar los versículos desde el 1 hasta el 18. Santiago capítulo 3 versículos 1 al 18. Quisiera comenzar con una encuesta que se ha hecho. Se dice o se estima que las personas pasan 52 minutos hablando de alguien. Se estima que pasamos durante el día hablando 52 minutos de alguien, especialmente cuando esa persona no está presente. En otras palabras, la gente pasa 1 hora al día chismeando. De esas conversaciones, el 10% son halagadoras, el 75% son neutrales y el 15% de esas conversaciones son negativas. Así que la mayoría de las veces la gente no escucha lo que se dice de ellos. Pero, ¿qué pasaría si lo hicieran? Para poder introducir y dar una idea acerca de este asunto, déjenme contarles una pequeña anécdota de algo que sucedió. Se dice que una persona, Ramona, contó una situación a su amiga Michelle que le habían contado. Después de un almuerzo de negocios, Michelle y otra mujer fueron al baño para refrescarse, para arreglar su maquillaje. Allí, la pequeña charla se convirtió en chismes negativos sobre una persona llamada Beth, una compañera de trabajo. Durante 2 minutos, Michelle arremetió contra su compañera de trabajo por la miseria que le había causado a su equipo. Pero luego, en un momento de silencio, las damas escucharon que se abría la puerta
de uno de los servicios y al mirar al espejo observaron con horror que esa persona Beth salía avergonzada y con la cara roja. Michelle estaba segura que había lágrimas en esa persona. Beth renunció y Michelle nunca volvió a verla. Esto nos dice que las palabras que nosotros decimos importan. Por esa razón, Santiago abordó dos temas en este capítulo. Uno, la lengua, y el otro, la sabiduría piadosa. Es probable que tuviera la intención de que sus lectores recordaran lo que había escrito en el primer capítulo sobre el control de la lengua. Algunos sugieren que esta porción se dirigió a aquellos que enseñaron o que deseaban enseñar, pero es probable que Santiago se estuviera dirigiendo a una audiencia general debido al peligro inherente asociado con la lengua. La idea central, entonces, de la lección en este día es que cuando confías en Dios, tus palabras reflejan su carácter. No el carácter tuyo, el carácter de Dios. Hagámonos una pregunta para poder comenzar el tema. ¿Quién te deja siempre animado cuando hablas con él o con ella? En pocas palabras, cuando entablas una conversación con una persona, ¿de qué forma quedas después de haber tenido una conversación con esa persona? La verdad es que si la idea central nos habla acerca de ese carácter de Dios que nuestra fe debería de reflejar, entonces vamos a poder entender que la importancia de mostrar nuestra fe en nuestras conversaciones es algo muy importante. Cuando nosotros hablamos con alguien o de alguien, deberíamos de reflejar el carácter de Dios y de esa manera no terminaríamos abochornados como el ejemplo que pusimos de estas damas en ese lugar. Vayamos pues a la lectura bíblica que encontramos en Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 1 al 5. La palabra de Dios dice así: Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desea el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Las palabras son tan comunes y son tan fáciles de decir que fácilmente perdemos la importancia de una palabra de las muchas que hablamos en un día. En ocasiones ni siquiera nos percatamos de lo que hablamos. Somos, como por ahí dicen, una ametralladora. Dejamos que nuestras palabras salgan de la boca y muchas veces ni siquiera pensamos en lo que decimos.
Muchas veces meditamos en lo que las palabras, el fin que tendrán, el impacto que causarán. Entonces, las palabras, por muy comunes que sean, por tan fáciles que sean, deberíamos de tomar importancia, especialmente cuando conversamos con las personas. Los investigadores encontraron que una persona, sea hombre o mujer, habla alrededor de 16,000 palabras en un día. La persona menos habladora, que era un hombre, solo hablaba 700 palabras. Pero el más hablador, que también resultó ser un hombre, salió hablando 47,000 palabras al día. ¿Qué importancia puede tener una sola palabra? ¿Sabías que podemos hablar hasta 1,000 palabras por minuto? Eso recuerdo yo que lo aprendí de un joven que estaba estudiando para ser locutor. Y él me decía que a él tenía que entrenarse a hablar por lo menos 1,000 palabras en un minuto, ya que el tiempo en la radio es muy valioso. Nuestras palabras así son de valiosas en la vida. Las palabras son importantes. Pueden destruir o pueden dar esperanza. Nuestras palabras tienen el poder de instruir, de inspirar, de animar o de motivar. Las palabras de un profesor son importantes para la vida de sus alumnos. Si tú eres uno de ellos, tú sabes bien lo que estoy diciendo. ¿Cuántos jóvenes han terminado muchas veces no terminando sus estudios por la razón en la que o la manera como sus maestros les han hablado? ¿Y cuántos otros han llegado a convertirse en unas grandes personas por la manera en cómo sus maestros también les hablaron a ellos? A todo esto, entonces, podemos añadir que el tamaño de la lengua no le impide hacer mucho daño. Las palabras pueden destruir a los demás, igual que una pequeña chispa puede iniciar un incendio forestal que se han visto que ha destruido grandes bosques. Santiago declaró que la lengua es un fuego y que inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. El versículo 6 nos dice eso. Dice, de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. ¿Qué peligro es entonces la manera en cómo utilizamos nuestra lengua? Son palabras muy fuertes las que acabamos de leer. Seguro que todos hemos experimentado los duros efectos de una lengua y hemos sido receptores de críticas mordaces y de chismes destructivos. Cuando estudiábamos esta lección con el resto del grupo en la iglesia, un hermano mencionaba que cuando él era un jovencito y su padre murió, ellos asistieron al funeral de su padre, ya que no vivían con él, y por las palabras de una tía, él tuvo que irse, porque esa tía lo dañó cuando dijo que él y su hermano habían llegado solamente para ver qué les había dejado su papá. ¡Wow! Y hasta la fecha, esas palabras han impactado la vida de esta persona, como muchas veces nosotros hemos sido impactados o hemos impactado a alguien
por la manera en cómo hablamos de ellas. La verdad es que hay poder en nuestras palabras. Así que en estos versículos que acabamos de leer, el apóstol Santiago comienza con una advertencia. Toda esta sección se centra en el papel crítico que las palabras tienen en las relaciones y habla de ese deseo que muchos, o a veces esa actitud de querer presentarse como un maestro. Por eso Santiago comienza diciendo: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia o en cualquier situación de la vida, porque lo que enseñamos, al enseñar, nosotros seremos los primeros que seremos juzgados por esas palabras. Debido a que los maestros desempeñan un papel prominente en la vida de las personas, algunos muchas veces difícilmente no pueden ponerse en esa posición. Santiago está interesado en que la posición que nosotros tomamos para enseñar a otros debe de ser algo considerable y deberíamos de poner mucha atención. ¿Por qué? Porque se exhibe o se exhibirá un juicio mayor para las personas que se creen ser maestros. Santiago nos advierte a que muchas veces nosotros podríamos quizás tropezar con nuestra lengua misma y deberíamos entonces de considerar si en ocasiones las palabras que mencionamos son más dañinas que beneficiosas. Debemos de tener un progreso eficaz hacia la madurez espiritual. Y comienza todo con la manera en cómo hablamos. El versículo 3 nos habla de que un creyente debe ceder su discurso al control del maestro para evitar hablar sin rumbo. Debemos de tener alguien que nos controle la lengua. Nosotros mismos no podemos controlarla. Y el apóstol habla de ese caballo a quien es dirigido, llevado por ese bozal que le han puesto en la boca, por ese freno, y cómo esos grandes barcos son conducidos por un pequeño timón. De la misma manera, debe de haber alguien que controle nuestra lengua. ¿Y quién? Si no, el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo debería controlar nuestra manera de hablar, porque nosotros solos vamos muchas veces rumbo a la ruina. Por eso el apóstol describe los vientos impetuosos. Esa palabra significa algo violento, algo áspero, y requiere que un piloto lo dirija. ¿Sabe? En la vida nosotros podemos crear un gran caos cuando nosotros no dejamos que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos dirija aún en la manera como nosotros hablamos. Ambas ilustraciones hacen énfasis en el poder del habla. Si se controla, la lengua tiene potencial para hacer el bien. Si no se controla, la lengua puede crear un desastre, como esa pequeña chispa que enciende un gran fuego en el bosque. El dicho, entonces, que dice, la lengua se jacta de grandes cosas, refleja a David en el Salmo 12, donde identificó a los que hablan
jactanciosamente, como teniendo labios halagadores y corazones engañosos. Salmos capítulo 2, versículo 2 al 4. Cuando nosotros entonces confiamos en Dios, nuestras palabras reflejarán su carácter. Santiago continúa entonces diciendo en el versículo 9 del capítulo 3: a veces la lengua alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. Santiago, pues, mostró lo difícil que es domar la lengua. Y él señala lo inconstante que somos con nuestras palabras. Él dice, usamos la misma lengua para bendecir a Dios, pero también maldecimos con ella a las personas que Él creó a su imagen. Por eso, una regla muy buena a seguir es que en el momento cuando tenemos esa tentación de hablar de alguien, pensemos que vamos a estar hablando de Dios, ya que esa persona, sea quien sea, refleja verdaderamente a Dios, porque hemos sido creados a su imagen y a su semejanza. Lo mejor es hacer una pausa y orar. De esa manera vamos a lograr ser sometidos al control, a ese control que solamente el Espíritu Santo puede desarrollar en nuestras vidas. ¿Cuándo has visto que el poder de las palabras perjudican a alguien? Y creo que la respuesta es cuando esa persona ha sido dañada, cuando esa persona pasa el tiempo y no logra recuperarse de lo que hablamos acerca de ellas. Verdaderamente nuestras palabras deben ser tomadas en consideración cuando estamos hablando de alguien, especialmente o aún cuando las personas no están allí presentes. Necesitamos algo muy especial, algo que logre cambiar ese rumbo de la manera en cómo nosotros nos expresamos. Y por eso Santiago después habla acerca de la sabiduría de Dios. Cuando nosotros somos dirigidos por la sabiduría de Dios, entonces nuestra lengua desarrollará una habilidad para poder hablar. Tendrá la capacidad para ofrecer bendiciones en vez de maldiciones. Logrará tener una buena conducta. Logrará ser útil, como todo el resto del cuerpo debería de ser. Pero la verdad es que si ese pequeño órgano, esa pequeña parte de nuestro cuerpo no es controlada por Dios, va a causar grandes estragos. Porque la verdad es que de natural, nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos conduce a hacer el mal. Siempre terminamos hablando negativamente, porque esa naturaleza pecaminosa está tan arraigada a nuestro ser y ha logrado controlar esas áreas, esas partes de nuestro cuerpo. El apóstol cambió ligeramente las imágenes de la lengua a la boca, para así preparar a los lectores para la referencia a una fuente en el siguiente versículo. No es difícil pensar entonces
que Santiago trataba a los ahora adoradores del Señor que cantaban himnos y salmos como ese tipo de individuo que está contaminado y lleno de maldad. Como esa persona que no puede dominarse a sí solo. Como esa ola del mar que va para un lado y para otro sin control. No podemos vivir de esa manera. Debe de haber un control. Debe de haber una madurez. ¿Sabe? Entre los niños es muy común, entre los hermanitos o en las escuelas de niños, es muy común que un niño hable mal de otro. Eso hacen ellos. Pero un adulto no debería de comportarse así. Cuando un adulto habla mal de otra persona, cuando alguien empieza a expresarse negativamente de otra persona, sin ni siquiera haber tenido ni siquiera pedir opinión de esa persona, nos comportamos como niños inmaduros. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente en Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Si ustedes son sabios y entendidos, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas, ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Al final de esta hermosa enseñanza que nos trae Santiago, él nos anima a que consideremos la buena conducta que debemos de demostrar. La sabiduría de Dios puede ser de gran beneficio para nosotros. Nos ayudará influyendo en las palabras, en la conducta que tengamos. Cambiará la actitud y la motivación adecuada, respaldando entonces nuestras acciones y nuestras buenas palabras para con los demás. La verdad es que la sabiduría mundana hace lo contrario. La sabiduría mundana lo único que quiere es quitar del camino a quien sea, destruir a quien sea, estar por encima de las personas. Y cuando nosotros utilizamos ese tipo de palabras, nos estamos dejando llevar por ese tipo de sabiduría. Aquí Santiago habla de esa sabiduría que hace que la persona sea capaz, que tenga una capacidad de una buena conducta, de ser dirigido de la manera correcta.
Santiago se movió para mostrar lo que ocurría cuando falla el sentido correcto. Él dice en este pasaje que el resultado de vivir de esa manera es que se van a promover, van a haber resultados de celos amargos, de contención en nuestro corazón, de envidia, de ambición. Y usted a veces dirá, no, pero es que yo no tengo nada de eso contra la otra persona. Pero entonces, ¿por qué hablamos mal de las otras personas? ¿Cuál es la necesidad? Oh, es que yo solamente quiero informar. Es una información no solicitada. ¿Sabía usted que el chisme es eso? El chisme es una información no solicitada. Muchas veces hablamos mal de las personas sin que nadie nos esté preguntando al respecto. Lo que queremos es nada más hacer que la otra persona quede mal ante los demás. Y la palabra de Dios nos dice que allí, en ese tipo de conversación, lo único que existe es celo. Un celo fanático. Ese tipo de celo que pelea para destruir a otros. Y Dios no quiere que nosotros destruyamos a nadie. Imagínense las tres descripciones que Santiago dice que esta persona tiene. Es terrenal, animal y diabólica. Un tipo de conducta que va en descenso o que va en ascenso a la maldad. La verdad es que podemos comenzar a comportarnos de una manera terrenal. Bueno, al fin y al cabo somos parte de este ámbito terrenal. Pero después se descontrola y llegamos a comportarnos de una manera animal, queriendo comer a esa presa más débil, como en el mundo del animal se refleja. Un animal pequeño solamente se come a un animal grande cuando ya está muerto, pero un animal grande tiende a destruir a aquel más pequeño. Y por último, llegamos a ser como esos seres diabólicos, perversos, que solo buscan destruir la vida del ser humano, que tienen la intención de deshacer y destruir aquello bello que Dios está construyendo en la vida de los demás. Déjame compartir de esto. Cuando nosotros empezamos a hablar mal de las personas, sea quien sea verdad o sea mentira, terminamos actuando de la manera como los demonios actúan. Y si nosotros no queremos tener esos mismos actos, necesitamos poner un paro a ese crescendo, porque eventualmente comenzaremos de manera terrenal, pasaremos a la manera animal y terminaremos de una manera diabólica. Cuando las personas confían en Dios y no en el mundo, van a vivir y van a actuar en base a la sabiduría de Dios. Cuando nosotros comenzamos a comportarnos de la manera que Dios quiere que nos comportemos, nos iremos separando de esa manera mundana. Porque la sabiduría mundana solo produce una variedad ilimitada de acciones siniestras. El fin es destrucción. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que la sabiduría que viene de lo alto es una sabiduría pura, pacífica, amable, obediente, misericordiosa,
que lleva a cabo buenos frutos, firmes, estable, sin hipocresía, en base a los frutos de la justicia que trae paz a su alrededor. Así que si nosotros nos dejamos guiar por la sabiduría de Dios y optamos porque nuestras palabras se pronuncien en base a la sabiduría de Dios, entonces al final terminaremos honrando a aquel que debe de ser honrado por encima de cualquier cosa. Dios quiere que nuestro lenguaje cambie. Dios quiere que nuestro lenguaje sea dirigido por la sabiduría de Él. Así que hoy concluimos con esta parte de ponlo en práctica. Y lo primero que necesitamos hacer es memorizar. Si quieren trabajar en esta semana en Filipenses capítulo 4, versículo 8, el versículo dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Porque haciendo eso, no tendremos menos que pronunciar palabras que están llenas de toda esta bondad. Memoricemos pasajes bíblicos y cuando llegue el momento de tener la tentación de hablar mal de alguien, pensemos en la sabiduría de Dios y en la bondad de Dios para con los demás. 2. Mantenga un diario de gratitud. Un estudio de la Universidad de Florida Central encontró que mantener un diario de gratitud durante 2 semanas disminuye los chismes en el lugar de trabajo. Comienza un diario y dedica unos minutos cada día a escribir sobre las personas por lo que estás agradecido de ellas. Y eso contribuirá para evitar los chismes en el trabajo o en cualquier otro lugar. Por último, discúlpate. Discúlpate con alguien que hayas lastimado por chismes o sarcasmos. Tanto el sarcasmo como el chisme son cosas negativas que nuestra lengua puede pronunciar. ¿Recuerdas el ejemplo al principio de Michelle y de Beth? Michelle supo que había lastimado a Beth y que había herido su propio testimonio para con Beth, la cual no era una persona creyente. Michelle entonces le escribió a Beth una carta de disculpa. Haz entonces lo que puedas con una carta, una llamada telefónica o una reunión cara a cara para buscar el perdón por las palabras que hayas dicho de esa persona, especialmente si esa persona supo que anduviste hablando mal de él o de ella. Concluyamos entonces pues con esto. Todos decimos cosas de las que luego nos arrepentimos. A menudo se necesitan años para recuperarse del daño, especialmente cuando nosotros hemos emitido esas palabras. Pidámosle a Dios que Él nos ayude a controlar nuestra lengua antes que tener que lidiar con las consecuencias. Dios siempre está interesado en que nosotros le honremos a Él. Y cuando nosotros confiamos en el Señor, entonces terminaremos reflejando el carácter
del Señor. Padre, gracias te damos por habernos permitido meditar en esta porción de tu palabra y poder aprender acerca del peligro y lo desastroso que es hablar de una manera sin el control tuyo, sin el control de tu sabiduría, sin el control de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a través de esta semana a hacer enmiendas, a restaurar relaciones y a pedir el perdón necesario para poder comenzar a sanar esas relaciones que están dañadas. Ayúdanos si hemos ofendido a alguien en nuestra familia, en nuestro hogar, algún familiar que tal vez no viva en nuestro hogar, pero con quien nos hemos comportado mal, hablando negativamente de esa persona. Ayúdanos, Señor, a poder hacer una enmienda desde ahora en adelante y a tratar de vivir en base a tu palabra para que podamos honrarte y glorificarte y reflejar tu carácter delante de aquellos que aún no te conocen. Ayúdanos, Padre, y guíanos en esta semana, pues lo rogamos y lo suplicamos en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros en este tiempo de escuela dominical. Recuerda, después de esta reunión estaremos juntos adorando al Señor en nuestro culto dominical. Por ahora, que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima, si Él nos lo permite. Bendiciones.